Es común ponerle nombres a las barcas. Cuando uno se sube a una barca, a un buque, a un navío, suele tener un nombre. También nosotros podemos identificar esa barca con nuestra vida, con la vida presente, o con nuestro trabajo, o con un proyecto que tenemos, o con ese estudio que estás desarrollando, o con esa relación de pareja o de familia que estás viviendo. ¿Cuál es tu barca en este momento? ¿Cómo se llama tu barca? O para alguno, de modo más general, esa barca es nuestra propia existencia. Y en nuestra barca, al igual que en esta historia, no todo es bonanza, no todo es un cielo azul, despejado y tranquilo. En nuestra barca también hay días difíciles. Sería una ilusión pretender que todos los días de nuestra barca fueran días serenos, donde estuviéramos en la popa de la barca sentados con aire fresco, tomándonos una piña colada, contemplando el cielo y el mar azul. Pues no es real y lo sabemos. También habrán días grises donde las olas se levanten contra la barca, donde haya truenos, relámpagos, donde a lo mejor la barca amenaza con hundirse. Y especialmente en esos momentos de dificultad es cuando queremos sentir a Dios con nosotros. Es más, acudimos a Él. Pero ¿qué nos ocurre muchas veces? Que sentimos que Jesús es como un fantasma, es decir, está por allá lejos. No sabemos si realmente está o no está. Y cuando lo invocamos, como que no sentimos su fuerza en nuestra vida, su protección. No sentimos de modo real, al menos inmediato, lo que le estamos pidiendo. Y entonces nos llenamos de miedo y pensamos que Jesús, que Dios en mi vida es como un fantasma. No lo puedo agarrar, no lo siento real en mis necesidades. Es la experiencia que están viviendo en esta historia los discípulos. Se llenan de miedo, la barca se ve sacudida por las olas. De repente a lo lejos aparece la silueta, la sombra de Jesús, y más miedo les da todavía. Y uno de ellos, Pedro, le lanza un reto a Jesús, o a lo que él piensa en ese momento que puede ser Jesús, y le dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el mar en este momento de tempestad. Un reto bastante, diríamos, atrevido con el Señor. También nosotros en nuestra vida, en los momentos de dificultad, de un modo u otro retamos al Señor. Intentamos hacer como trueques o alianzas con Él. Señor, si tú me das esto y me concedes esto, yo te doy esto. Y a veces perdemos un poco las dimensiones. A veces le decimos: Señor, si me concedes esto, te llevo un velón. Y uno, si lo piensa de un modo más lógico, ¿será que Dios necesita un velón? ¿El creador de los billones de estrellas que hay en el universo va a necesitar un velón mío? Pues no. El velón es una expresión externa de mi fe. Lo que el Señor necesita de mí es un corazón que ilumine, que ojalá esa vela que yo llevo sea la expresión de un corazón que quiere amar, que quiere servir, que quiere perdonar. Porque puedo traer 100 velones al Señor de los milagros, pero si mi corazón está oscuro, pues de nada te sirven tantos velones. A veces retamos al Señor o le pedimos a cambio de sus bendiciones ciertas cosas que le queremos ofrecer, pero si lo vemos con objetividad, termina siendo ridículo lo que nosotros le ofrecemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada mío. Todo lo contrario, soy yo el que necesito del Señor. Soy yo la criatura y Él es el creador. Pero no obstante, a pesar de ese reto, diríamos también ridículo, que le lanza Pedro a Jesús: Señor, si eres tú. Pues claro que era Él. Claro que era Él. Y Jesús, no obstante, acepta ese reto de Pedro. Como también a veces acepta nuestros retos o trueques que le proponemos, sin que tengan razón de ser. Y Jesús le dice: ven, ven Pedro.
Y fíjense lo importante de esta narración, porque nos quedamos con la conclusión que Pedro sale y se hunde. Pero no, hay un momento que dice, después de la invitación, ven Pedro, dice el texto, Pedro bajó de la barca. Uno se imagina a Pedro en medio de esa barca moviéndose, el viento dándole en la cara, las olas casi tumbándolo, y Pedro saca un pie, saca otro pie, y Pedro comienza a caminar, porque dice el texto, Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua. Pedro caminó unos instantes sobre el agua. ¿Por qué? Porque Pedro, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, caminó sobre el agua. Porque Pedro creyó en él. Y creyó en él porque miró a Jesús. Y porque sintió la fuerza que le daba Jesús. Y Pedro se descubrió fuerte, valiente. Sacó lo mejor de sí. Y dijo, yo camino también en esta tempestad. Y hasta ahí, maravilloso. Porque Pedro va dando pasos sobre la tempestad. Pero llega un momento y cambia la historia. Al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Y después del miedo, empezó a hundirse. Antes había sentido la fuerza del viento, claro, cuando se bajó de la barca. Pero es que Pedro, cuando se bajó de la barca, primero vio a Jesús a los ojos. Se sintió seguro en sí mismo, con la fuerza que le daba Jesús. Descubrió su propia fuerza y dijo, puedo. Pero en el momento en que empezó a fijarse en sus miedos, en sus complejos, en sus temores, empezó a hundirse. En el momento en que empezó a fijarse en lo negativo, que era real, empezó a hundirse. Y es que las cosas en la vida, cuando nos llenamos de miedo, las vemos difíciles. Las vemos difíciles. Pero si nos llenamos de la fuerza de Jesús y nos descubrimos amados por Dios, personas llenas de dignidad, seremos capaces de caminar. Están los dos momentos de esta historia, el Pedro que camina y el Pedro que se hunde. Y apliquemos esto en nuestra vida. Hemos hablado que la barca es la barca de nuestra vida, un proyecto, el trabajo, una relación familiar, tu existencia. Y en tu barca hay tempestades, en tu barca hay dificultades, no lo podemos negar. Y nosotros queremos que el Señor nos ayude. Y claro que el Señor quiere ayudarte, pero el Señor primero te reta para que saques lo mejor de ti, para que pongas de tu parte. No fue que de repente, cuando Pedro invocó al Señor, el Señor desde lo lejos dijo, cálmese la tempestad y ya no haya dificultad. Y tranquilo, yo voy hasta allá inmediatamente. No. Cuando Jesús le dice a Pedro, ven Pedro, camina sobre las aguas, también Jesús está invitando a Pedro a descubrir lo mejor de sí, a no rendirse, a descubrirse importante, a verse como Jesús lo ve, como un ser maravilloso, obra y semejanza de Dios, como un ser lleno de cualidades, y a no fijarse en lo difícil aunque esté presente. Y Pedro en un primer momento acepta eso. Por eso también en la barca de mi vida, en mis tempestades, cuando yo le pido al Señor, a veces yo quisiera que fuera una varita mágica que saca a Jesús, toca mi dificultad y desapareció. Y pues no es así. Jesús te dice, sí, yo estoy aquí. Ven, camina sobre esa dificultad, camina sobre esa adversidad, camina sobre ese problema, porque tú puedes, porque tú eres imagen y semejanza mía, porque tú tienes en tu corazón, en tu mente, en tu ser, la fuerza de la creación, porque el Espíritu Santo está en ti, porque eres un ser dotado de cualidades. Y si tú te ves así, como Jesús te ve, vas a caminar. Y vas a empezar a caminar sobre esa dificultad, sobre ese problema. No se va a quitar la tempestad, no se va a quitar el viento fuerte, pero vas a caminar sobre ella. Pero ¿qué nos pasa a nosotros cuando empezamos a vernos en nuestros complejos, en nuestras culpas, y le damos vueltas y vueltas a la culpa y nos damos látigo y látigo?
Cuando vemos solo lo negativo de lo que está pasando. Cuando somos desagradecidos y solo vemos lo que no tenemos y no lo valoramos lo que sí tenemos. Cuando nos